Buenas tardes a todos. Espero que el desayuno haya estado rico, que no haya sido tan liviano, pero no queríamos que fuera pesado para que no les diera tutito después de almorzar. Mi nombre es Jimena Steinberg, soy parte de la Fundación Ciencias para la Cannabis. Me dicen Jime, así que me dicen Jime nomás ustedes también. Y les quiero conversar un poco acerca de las preparaciones medicinales simples. Y tenemos hoy día una diferencia. Este taller, por ejemplo, es el taller de medicinales, preparaciones medicinales. Y en el taller del otro lado se está hablando acerca de preparaciones recreativas. Tienen algunas diferencias que son de lo que vamos a conversar también en esta ocasión. Y no quiero dejar de comenzar contándoles que siempre en la terapia canábica la dosificación es altamente dependiente del individuo. Es decir, bueno, y por también, como lo han conversado, como Fernando les contó, hay diferentes factores como de absorción y también el propio efecto de los cannabinoides, que es muy particular, es muy individual, y por eso la dosificación también lo es. Y requiere de su ajuste siempre desde menores a mayores concentraciones. Esta palabra siempre también, vamos a hacer un par de notas al respecto, porque tanto así como siempre no es. Sin embargo, es la generalidad. Y siempre también de menores a mayores concentraciones probando. Entonces, un poco recordando, o sea, resumiendo lo que nos contaba Fernando, ¿cierto?, acerca del sistema endocannabinoide, que es un sistema que se comporta muy parecido o que es muy similar a un sistema hormonal. Es decir, tenemos una molécula que se une a un receptor blanco en diferentes órganos del cuerpo, en diferentes tejidos, en las células, ¿cierto?, de lo más chiquitito. ¿En qué parte? En casi todo el organismo, ¿cierto? Se salvan, creo yo, los eritrocitos por ahora. Por ahora no se han caracterizado muy bien los receptores endocannabinoides para los endocannabinoides, ¿cierto? Que también son funcionales, es decir, también reconocen y se activan o inactivan en respuesta a los fitocannabinoides. Por eso los fitocannabinoides, es decir, los cannabinoides que se extraen desde la planta, son comprende una excelente herramienta biomédica, puesto que nosotros tenemos receptores naturales para ese tipo de moléculas. Entonces, cuando el sistema endocannabinoide, que es el sistema que como les conversaba Fernando, preocupa un poco de mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio en el organismo, lo que sucede es que el organismo se enferma. Este estado, que es una deficiencia clínica de endocannabinoides, en este estado es donde se manifiestan algunas enfermedades. Y de esta deficiencia clínica de endocannabinoides ya ha hablado antes un investigador que se llama Ethan Russo, y acuña un poco este concepto y lo describe para varias enfermedades. Lo describe porque eran enfermedades que él había visto en diferentes pacientes que parecían ser refractarias a la farmacología alopática, digamos, a la farmacología normal. Entonces, lo que él observa en estos pacientes es que en todos ellos o encontraba deficiencias de receptores o de síntesis de endocannabinoides. Por eso es que esto particularmente se refiere a la deficiencia, no a la expresión o sobresíntesis, ¿ya? Es un poquito con el objetivo de resumir. ¿Y qué es lo que les quiero contar también, que es muy importante para este taller? Es que la cannabis sativa posee un montón de compuestos. Son en total, podríamos nosotros presumir que son cerca de 600, que se agrupan en estos diferentes tipos químicos de compuestos. De todos estos grupos químicos de compuestos, los que yo les digo que son más importantes son, por supuesto, los cannabinoides, ¿cierto?, lo que nos convoca. Sin embargo, existen también otro tipo de moléculas químicas que se llaman los terpenos, que se encuentran dentro de la materia vegetal. Estos terpenos son moléculas que le dan el olor a los vegetales. El limoneno es un excelente representante de los más conocidos de los terpenos. Entonces son compuestos volátiles que al volatilizarse yo los incorporo a través de la nariz y percibo un olor. Terpenos. Aparentemente los terpenos no solamente pueden ser, por supuesto que si yo los huelo, les siento el olor porque los receptores olfatorios son los que se activan, pero si yo los ingiero donde no tengo receptores olfatorios, ¿qué pasa? No puedo sentir este olor. Sin embargo, tienen un gran potencial terapéutico.
se habla incluso que aportan aproximadamente, podrían potenciar en aproximadamente un 30% de la potencia final de la terapia canábica. Entonces no tenemos que olvidarlo. Y eso va a ser una de las grandes diferencias cuando queramos decidir si hacer un extracto médico, medicinal o un extracto con fines recreativos. Entonces, rápidamente, un poco para contarles respecto a qué son los cannabinoides, que los cannabinoides son un grupo de moléculas sintetizadas por unas glándulas que se encuentran en la parte externa de la planta, es decir, que aparecen o se forman por la parte de afuera de las hojas, de las flores y de los tallos, y que sintetizan los cannabinoides. Los cannabinoides corresponden a un gran número de moléculas. Aquí yo les quiero mostrar solo una parte de estas moléculas, donde a partir de ácidos grasos se produce el precursor, digamos, de los cannabinoides. El primer cannabinoide, el cannabinoide primordial, podríamos decirlo, para este tipo de metabolismo que yo les estoy mostrando. CBG. Y aquí quiero hacer un hincapié porque lo voy a volver a comentar más adelante, pero este CBG pareciera ser que tiene un potencial extraordinariamente positivo para el tratamiento de algunos cánceres, aparentemente, ¿cierto? ¿Qué más les quiero contar de acá? Que CBG, que además CBG no es psicoactivo, también lo vamos a conversar un poquito más adelante, por lo que en general a la comunidad médica le gusta un poquito más. Entonces sería bueno aprender a extraerlo de la planta. Del CBG, entonces, dijimos que es el precursor, como lo ven acá, del THC, ¿cierto? Siempre criticado y nunca bien ponderado THC, del CBD y el CBC. Por lo menos de estos tres. De estos tres, en su forma con una letra A, que significa la molécula en su forma ácida. Ácida porque contiene una pequeña molécula, un grupo carboxilo, que le da esta característica de ácido. Entonces, THC ácido, CBD ácido, CBC ácido, en la planta a partir del CBG también en su forma ácida. ¿Por qué les quiero comentar esto? Porque es importante también que sepan que luego que se forman estos cannabinoides, las formas que todos tienen potenciales, se unen a diferentes receptores en el sistema endocannabinoide, además estos, al ser decarboxilados por calor o naturalmente es una reacción espontánea que ocurre muy lentamente. Entonces, en general, en el curado de las flores, uno espera que suceda esta transformación, que las moléculas del THC ácido pasen a THC no ácido, es decir, THC decarboxilado. CBD decarboxilado, CBG decarboxilado y CBC decarboxilado. ¿Por qué queremos esto y por qué nos llama nuestra atención esto? Bueno, porque estas moléculas pareciera ser que tienen un potencial terapéutico más alto que estas. Particularmente, y es bien importante que lo consideren, es que de estas, la única psicoactiva es THC. Y la psicoactividad del THC es bastante mayor que la psicoactividad del THC ácido. Entonces, cuando nosotros queremos obtener preparados medicinales no psicoactivos o tengo que estar muy seguro de tener la menor cantidad de psicoactividad posible, siempre voy a preferir entonces cannabinoides no decarboxilados, es decir, ácidos. Es decir, evitar que esto suceda. Lo vamos a conversar un poquito más adelante. Bueno, y CBN, ¿cierto? CBN y CBL son las moléculas que son el producto de la degradación de estos fitocannabinoides decarboxilados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta decarboxilación? Bueno, es la pérdida de ese grupo carboxilo. ¿Y cómo ocurre in vitro? Lo han estudiado y se los quiero contar porque va a ser importante luego en la preparación de extractos. Es que este es un gráfico que muestra la aparición de algunos compuestos, particularmente THC en porcentajes, en muestras que han sido calentadas durante 0, 5, 10, 15 hasta 25 horas. ¿Y calentadas cómo? Calentadas a diferentes temperaturas. Calentadas a 50 grados Celsius, calentadas a 100 grados Celsius y calentadas a 150 grados Celsius. Quiero que tengan presente que lo que estamos viendo acá es THC decarboxilado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al comienzo, a la hora 0, como vemos, todas las preparaciones, las gráficas que ellos muestran,
todos parten en el mismo punto, es decir, todos tienen la misma concentración de THC decarboxilado. Baja, ¿no es cierto? Bien bajita. ¿Qué pasa cuando avanza el tiempo a diferentes temperaturas? Bueno, vemos acá que a 100 grados, ¿qué es lo que sucede con esta curva? Llega a un pic bien alto, este pic que viene acá, esta curva que viene acá, es la de 100 grados. Es decir, cuando yo caliento aproximadamente 30 minutos, que está, mi pulso no lo hace muy bien, pero más o menos por aquí está este punto. Es decir, la mayoría del THC que yo tengo en mi muestra inicial, que no lo veía porque estaba en su forma ácida, ahora lo veo porque está en su forma decarboxilada. A la media hora de calentar a 100 grados, a la media hora de calentar a 50 grados, no obtengo lo mismo. De hecho, no cambia casi nada la concentración de THC. Y a la media hora de calentar a 150 grados, temperatura que yo podría alcanzar dentro de una olla a presión, lo que obtengo es que a la media hora todo se decarboxiló. Sin embargo, luego de esa media hora, al pasar un poquito más el tiempo, ¿qué es lo que sucede? ¿Ven cómo cae esta curva? Sucede que yo ya no detecto el THC decarboxilado. Probablemente lo que sucede es que se descompone a temperaturas tan altas como 150 grados. Por lo tanto, calentar más de media hora a 150 grados, temperatura que yo podría alcanzar en una olla a presión, produce que yo pierda mi THC. Por lo tanto, es importante tener presente que si voy a calentar a esas temperaturas, no debería yo pasarme nunca más allá de la media hora de calentar. Sin embargo, cuando caliento a 100 grados Celsius, luego de la media hora, continúo aumentando un poquito más, aproximadamente a la hora, alcanzo mi pic a la hora, 2 horas, hasta las 3 horas, y luego de las 3 horas comienza a degradarse también mi THC, probablemente en CBN. Por lo tanto, si yo caliento a 100 grados, es decir, a ebullición, a 100 grados Celsius, por una hora lo que obtengo es que la mayoría de mi THC ácido, es decir, con la letra A incorporada al ladito, se decarboxila. Termino aquí de calentar, nunca me paso de las 4 horas, porque a las 5 horas ya tengo una potencial degradación a CBM, y con eso resguardo que todo mi THC se haya convertido a THC decarboxilado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es quedarnos con esta porción de cannabinoides, es decir, no calentar nunca más allá de lo que aproximadamente 4 horas a 100 grados. A 150 grados nunca más allá de media hora. Y a 50 grados en realidad nunca se convirtió nuestro THC, nunca se convirtió de su forma ácida a su forma decarboxilada. Y esto lo tengo presente porque si quiero decarboxilar a 50 grados no lo voy a conseguir. Los terpenos. Bueno, los terpenos son el otro grupo de moléculas que habíamos conversado, que son que tienen un alto potencial terapéutico y que particularmente se los quiero decir porque los cannabinoides están sujetos a un efecto que en inglés se le denomina efecto entourage, que en español se traduce como efecto séquito. Y le llaman efecto séquito pensando particularmente en el séquito que acompaña normalmente a una persona de poder o a un político, que es la reflexión que hacen, ¿cierto?, cuando describen el efecto entourage. Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? Llega el THC, que es digamos, la molécula, o THC, CBD, las moléculas con el potencial terapéutico más grande, por sí sola, que es lo que Fernando les mostraba con los fármacos artificiales, o sea, sintéticos, es decir, la síntesis de una única molécula para tratar enfermedades. Y observan que el efecto terapéutico de ese preparado, es decir, del cannabinoide único sintético, es menor al efecto terapéutico de extractos completos de la planta. Es decir, es importante para el THC que el resto de los componentes, incluidos los terpenos, lo acompañen para conseguir la máxima eficiencia de su terapia. Entonces, los terpenos, los olores, los más importantes en la planta son el alfa-pineno, ¿cierto?, el olor a pino, el linalol, beta-cariofileno, mirceno y miren que está acá el limoneno. Entonces, por eso es que a veces las personas piensan, bueno, se corren algunos rumores. Hace poco tiempo atrás había personas que nos comentaban que consumir cannabis y comer mango al mismo tiempo
era una súper buena opción, justamente porque el mango tiene bastante limoneno y, si no me equivoco, creo que también tiene linalol. Uno de estos dos tenía, ¿sí? ¿Mirceno? Perfecto, mirceno. Entonces, lo que uno espera incorporando mirceno con el mango es que se potencie el efecto de la cannabis que yo estoy consumiendo. Personal, lo probé, a mí no me funcionó, pero la teoría dice que debería funcionar. Ok, terpenos cannabinoides. Sabemos que los podemos incorporar, sabemos que es importante incorporarlos juntos, pero ¿cómo se incorporan? ¿Cuáles son las vías de administración de fitocannabinoides? Y aquí, nuevamente, quiero contarles que voy a tratar de restringirme un poco a lo medicinal. Vías de administración de cannabinoides hay varias, así como también para los fármacos normales, comunes, ¿cierto? La principal es la inhalada, la más conocida, digamos. ¿Por qué es interesante esta vía de administración? Bueno, porque es rápida. A los 5 minutos aproximadamente, 5 o 15 minutos, ya estamos en el pic del efecto de lo que yo consumí. Es agudo, es decir, dura 2 horas. O sea, perdón, es más bien corto, dura 2 horas. Sin embargo, es de alta eficiencia, es decir, es una vía de administración mediante la cual yo voy a realmente absorber bastante de lo que estoy consumiendo. Se puede consumir vía combustión, es decir, quemándolo como un cigarro, o se puede incorporar vía vaporización, directamente la materia vegetal. ¿Qué hago cuando combustiono la materia vegetal? Además de, por supuesto, hacerla humo y aspirarla, la decarboxilo. El calor lo que hace es decarboxilar los cannabinoides. Y entonces, lo que sucede es que yo consumo vía oral los cannabinoides y los terpenos decarboxilados. Les quiero hablar un poquito de la vaporización, porque en realidad la vaporización es la vía de administración que nosotros más recomendamos, puesto que en la combustión lo que uno incorpora también es básicamente humo, hollín. Cuando uno combustiona produce moléculas carbonadas, produce carbón en partículas muy finitas que pueden ser aspiradas, que son irritantes, que son eventualmente dañinas para la salud. Por eso en general lo que uno prefiere es vaporizar. ¿Y cómo se vaporiza? Se vaporiza, bueno, pasando a través de esta cápsula en la que se encuentra la materia vegetal. Esta máquina lo que hace es pasar aire muy caliente, como un secador de pelo, que calienta mucho a través de la materia vegetal. Entonces la materia vegetal se calienta, pero no se quema. Se calienta, lo que permite que desde la materia vegetal se liberen los compuestos, se liberen los cannabinoides, se liberen los terpenos, se volatilicen y sean contenidos en esta bolsa. Particularmente, yo aquí les estoy mostrando el ejemplo de un vaporizador de la marca Vulcano, que es como el Rolls Royce de los vaporizadores, pero anda súper bien, es muy estable, y las temperaturas, lo que es más importante del vaporizador es que las temperaturas tienen más o menos una buena precisión. Es decir, si yo quiero vaporizar a 200 grados, probablemente voy a vaporizar entre 198 y 202 grados. No me voy a correr más allá. ¿Y por qué eso podría ser importante? Bueno, eventualmente yo quiero vaporizar de forma selectiva mis cannabinoides. Y eso lo logro porque a diferentes temperaturas los cannabinoides y terpenos se vaporizan de forma segmentada. Lo que primero a temperaturas más bajas se vaporiza es el terpeno beta-cariofileno, luego el THC, luego el pineno, luego CBD, y así vamos, cada uno tiene sus diferentes temperaturas. Esto es un ideal. Es difícil que uno logre solamente incorporar uno seleccionando las temperaturas, básicamente porque también, por ejemplo, entre 315 y 313 tengo una diferencia de grados de temperatura muy pequeñita, entonces aquí no voy a poder diferenciar. Sin embargo, lo que sí se propone es que uno pudiera eventualmente a las temperaturas en que se vaporizan estos cannabinoides, podría un poco, los cannabinoides psicoactivos como el delta 9 THC, lo que uno podría hacer es vaporizarlo y eliminar esta fracción, y vaporizar luego lo siguiente a temperaturas más altas. Solo una propuesta, pero que pudiera tener alguna utilidad terapéutica. Entonces, bueno, básicamente lo que uno hace es pasar el aire muy caliente a través de la materia vegetal, la contiene en una bolsa, y por supuesto, después, ¿qué es lo que uno hace con esa bolsa? Bueno, la aspira. Es bien agradable, porque lo que uno ve acá es un humo
blanco. Lo que aspira uno lo siente como un vaporcito, pero un vaporcito que en realidad no tiene mucho sabor, pero cuando uno bota, este aire, especialmente si uno lo bota por la nariz, se sienten todos los sabores y los olores de la cannabis. ¿Qué otra vía de administración interesante existe para su uso medicinal? Es la digestiva. La vía digestiva tiene una de las grandes diferencias versus la inhalada, es su lentitud. Se demora aproximadamente 60 a 90 minutos y en general eso en personas que están un poco ansiosas puede significar algún problema, porque si yo no espero a estar segura que realmente esto no me está haciendo efecto 1 hora y media después, puedo volver a incorporar o volver a comer aceite nuevamente o un producto preparado a base de cannabis y me pega 2 veces. Cosa que quizás no es tan buena idea, porque el efecto de la administración digestiva de los cannabinoides dura harto, dura 6 a 8 horas. Entonces, 6 a 8 horas, súper pegado, quizás no es tan agradable para todos. Importante acá de la vía digestiva es que involucra el metabolismo hepático, es decir, cuando uno incorpora los cannabinoides vía oral o digestiva, lo que hace es que el hígado tiene que trabajar. Por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones en caso de hígados que están un poco enfermos. Quizás sobrecargar el hígado con cannabinoides cuando no es tan necesario, cuando existe farmacología alternativa a la que recurrir, no es una idea tan buena. Interesante también es que la vía digestiva es 2.5 veces menos eficiente que la vía oral. ¿Qué significa esto? Que si yo consumo 1 gramo de cannabis vía inhalada para obtener el efecto que yo deseo, lo que tengo que hacer vía digestiva es consumir 2.5 gramos para obtener efectos más o menos equivalentes. Entonces, básicamente existen diferencias en el metabolismo de diferentes cannabinoides, particularmente el del delta 9 THC se los quiero comentar, porque el delta 9 THC, es decir, el THC que nosotros conocemos como psicoactivo, al ser incorporado vía inhalada, pasa de los pulmones directamente a la sangre y es distribuida, ¿cierto?, al cerebro a hacer su efecto psicoactivo. Sin embargo, cuando la consumimos vía oral, lo que pasa es que se absorbe, ¿cierto?, en el estómago y en el intestino, perdón, y es procesada por el hígado. El THC particularmente, el delta 9 THC, es metabolizado a su forma 11-hidroxi, 11-OH THC. Esta forma 11-hidroxi THC tiene algunas diferencias de potencias con su psicoactividad. Esas diferencias son variables, por eso no les quiero decir que es más potente, tampoco les quiero decir que es menos potente, pero ciertamente sabemos que es diferente. Entonces también son consideraciones que tenemos que tener a la hora de decidir cuál va a ser la vía de administración más adecuada para obtener los beneficios medicinales que yo estoy buscando en esta terapia. Está la otra vía que se llama oromucosal, que tiene la gracia de que es muy rápida, aproximadamente se demora 15 minutos, es aguda. Su efecto es aproximadamente 2 horas. Es algo así como una combinación la oromucosal entre la inhalada y la digestiva, porque además es menos eficiente. Es aproximadamente, al igual que la vía digestiva, 2.5 veces menos eficiente que la vía oral. Y se los quiero comentar porque esto, la incorporación de aceite, de aceite de cannabis vía oromucosal, es decir, debajo de la lengua o justo aquí en la encía de la mandíbula inferior, lo que permite muchas veces es controlar a los chiquititos que están con alguna crisis epiléptica ahí in situ. Entonces se usa muchas veces como una vía de administración para dosis de rescate de crisis epilépticas. Bueno, lo que les contaba, ¿cierto? Esto, que uno puede utilizar las encías, las mucosas de las encías, ¿cierto? Bucales, para absorber, o debajo de la lengua, ¿cierto? También, que son dos tejidos que absorben bastante bien los diferentes fármacos. Les quiero contar también acerca de la vía rectal, y se los quiero contar particularmente porque su uso pudiera ser súper interesante en situaciones de inflamaciones de colitis ulcerosa, enfermedades de Crohn, inflamaciones digestivas medias terribles. Entonces, es rápida, se demora aproximadamente 20 a 40 minutos, es prolongada, muy parecida a la digestiva, dura 4 a 5 horas, solo un poquito menos. Sin embargo, lo que no sucede es que no existe el primer paso hepático, es decir, el hígado, cuando se incorpora vía rectal, los cannabinoides no sufre, no tiene que trabajar tanto.
es 2 veces parecido, ¿cierto? Menos eficiente que la vía oral, así que las cantidades que uno tiene que escalar son más o menos similares. Esto que pudiera ser como uno piensa que la vía rectal es como la última vía que uno va a elegir ahí para incorporar cannabinoides, pudiera ser la primera vía de elección de administración en casos de colitis ulcerosa donde ya el intestino no absorbe. Es un intestino peladito, que uno lo que come no lo absorbe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos en una persona que se nos acercó, que conversamos y decidió hacerse un enema? Decidió ella utilizar un enema en un momento de una crisis de colon irritable así crítico. Y lo que ella observa es que justamente a la media hora, 20 minutos después de haberse hecho el enema, con algunas gotitas de tintura canábica, de lo que también vamos a conversar después, cayó muerta, rendida. Y al día siguiente, de pasar de ir 20 veces al baño, fue 4 veces al baño, algo así. La diferencia fue notable. Ella ahora sigue haciéndose los enemas y utilizó súper poquitas gotitas de la tintura canábica. Eso me parece súper interesante y se los quería contar por eso, porque tuvo súper buen efecto. También les voy a hablar acerca de la vía tópica porque particularmente la permeabilidad de CBD y CBN es mucho más alta que la de THC vía tópica. Entonces, a la gente que le tiene temor a la incorporación de THC o que lo quiere utilizar en pequeños, en niñitos, puede pensar en la vía tópica si es que lo que necesita es aliviar algún dolor muscular o algún dolor inflamatorio o incluso articular localizado, ¿cierto? Para tratar estas dolencias. Preparaciones medicinales simples. Para esto lo que yo quiero, antes que todo, es hablarles de qué es una extracción. Bueno, ¿qué es lo que uno quiere hacer cuando prepara un elaborado de cannabis? Extraer. ¿Qué queremos extraer? Cannabinoides y terpenos. Es decir, lo que uno quiere hacer es pasar todas estas moléculas desde una matriz rígida, es decir, la matriz vegetal, con celulosa, ¿cierto? Con pared vegetal, o sea, con pared celular, etcétera, etcétera. Lo que uno quiere hacer es sacarlas de aquí y pasarlas al solvente de elección, que en el caso de la cannabis pudiera ser, ¿cierto? En general vamos a considerar que el etanol y los aceites son muy buenos solventes de cannabinoides y terpenos. Entonces, nosotros incorporamos tiempo, temperatura, agitación a esta mezcla, es decir, la mezcla de la matriz vegetal con el solvente, y lo que obtengo es que las partículas se transfieren desde la materia vegetal hacia el solvente. Es decir, lo que tengo en mi flor, o mi hoja o mi tallo, pasa a mi extracto. Alcohólico, o en tinturas, en el caso de realizar un extracto utilizando como solvente el etanol, y un extracto oleoso, un aceite de cannabis también le llaman, en el caso de hacer una extracción con un solvente como diferentes aceites. ¿Qué variables de extracción son importantes a considerar en este caso? Primero que todo, el solvente. Les conversaba, alcoholes y aceites en general funcionan como muy buenos solventes de cannabinoides y terpenos. Y incluso el agua funciona como un buen solvente de terpenos si incorporamos a esta extracción un poquito de temperatura. También se los voy a conversar un poquito más adelante, pero en general lo que uno hace con la temperatura es, al aumentar la temperatura, aumenta la afinidad de las moléculas por el solvente, es decir, mejora la extracción, básicamente. Mientras el solvente sea más afín con mi materia vegetal, es decir, mientras yo use alcoholes o aceites, mayores extracciones yo voy a utilizar. Incluso el éter o el cloroformo son excelentes solventes de cannabinoides y terpenos. Pero no podemos tomar éter y sí, podemos hacer cualquier cosa, pero quizás no sería una buena idea tomar éter o tomar cloroformo. Entonces, en general, vamos a considerar que los mejores alcoholes para preparar estos fitopreparados son los alcoholes etílicos, alcoholes bebestibles. Les recomiendo yo ir a las distribuidoras de químicos y pedir un alcohol etílico puro, alcohol etílico absoluto, o también le llaman alcohol etílico para análisis, o le llaman alcohol etílico PA. Esas 4 formas lo pueden encontrar.
alcohol etílico 100%, 99,8%, 99,7%, ok, está todo bien. Lo importante es que sea para análisis. El tiempo, por supuesto, mientras más tiempo yo tenga mi materia vegetal en contacto con el solvente, mayor va a ser mi eficiencia de extracción. Esto es interesante porque los cannabinoides se extraen a tiempos muy breves. A tiempos un poco no tan breves se extraen los terpenos y algunos otros componentes se extraen a tiempos bastante más largos. ¿Por qué esto es interesante? Porque si yo quiero preparar un extracto que contenga principalmente cannabinoides, lo que yo voy a hacer es extraer por poco tiempo. Segundos, minutos, pero jamás días, semanas u horas. A diferencia de que si yo también quiero extraer los terpenos, porque cuando quiero extraer los terpenos, extraigo un poquito más de tiempo. Días, algunas horas, medio día incluso, pero jamás minutos. La clorofila también. Clorofila, tenerlo presente. La clorofila, pigmento presente en la mayoría de los vegetales, en general se muestra como una molécula bastante beneficiosa para el organismo. Sin embargo, hay personas que generan algún tipo de rechazo, alergias, algunos pruritos, no sé, cosas un poco extrañas. En ese caso hay que tener presente utilizar un mecanismo para evitar que la clorofila pase a nuestro preparado, porque la clorofila pasa inmediatamente, incluso pasa más rápido que los cannabinoides, diría yo. En ese caso hay que buscar otros métodos de extracción, como por ejemplo extraer con aceites en vez de alcoholes. La afinidad de la clorofila por los aceites es bastante menor que la afinidad de la clorofila por los alcoholes. De esta forma, si yo quiero evitar la clorofila, extraigo con aceite. El tiempo no es una variable a considerar. La temperatura, ¿cierto? Ya les había comentado, temperaturas más cálidas en general aumentan la eficiencia de extracción. Sin embargo, cuidado, porque los primeros terpenos en volatilizarse lo hacen aproximadamente a los 67 grados de temperatura. Es decir, si yo quiero extraer, si yo quiero extraer con temperatura, o me mantengo bajo esos 67 grados, yo recomiendo siempre nunca pasar los 65, o me preocupo de tener un envase con tapa sellada que sea resistente a la presión que van a producir la volatilización de esto, la vaporización de los terpenos en el frasco. Va a aumentar la presión, básicamente. Los frascos de mermelada lo hacen bastante bien. El volumen, bueno, se los comento porque, solo por si acaso, porque bueno, mientras mayor volumen de solvente yo use, mayor va a ser la cantidad de componentes que yo voy a poder extraer desde la materia vegetal. Sin embargo, también, mientras mayor sea el volumen, mayor va a ser la dilución, es decir, disminuye la concentración. Todas estas 4 variables son variables que deben ser consideradas a la hora de preparar o de un poco ajustar la concentración de mis preparados medicinales. Y una cosa más que no quiero dejar de hablar, de conversar con ustedes, es el tamaño de la partícula. La pico, la corto, la trituro, la muelo, la machaco. ¿Qué hago con mi materia vegetal? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Si mi objetivo es extraer terpenos también, lo que tengo que hacer es, al revés, si lo que yo quiero es no extraer los terpenos, solamente concentrarme en los cannabinoides, lo que yo hago es concentrar mi atención en los tricomas, que son estas glándulas, estructuras que se sintetizan o que se producen, ¿cierto?, por la parte externa de la hoja, flores o tallos de la planta, y que en su cabeza acumulan los cannabinoides. Si yo solo quiero cannabinoides, lo que quiero es la cabeza de mi tricoma. Tricomas que a la lupa, a un aumento con una lupita de 60 se ven así, unas cabezotas así transparentes con un palito. Los colores varían de transparentes a un color como blanquecino a un color más ámbar. La concentración de cannabinoides en esos 3 tipos de tricomas es un poco variable, pero hoy sabemos que no podemos, solo por la vista, aproximar un poco, tratar de cuantificar cómo andan esos cannabinoides. Pero en general se piensa que que tricomas más, colores más ámbar, contienen un poquito más de CBN, están un poquitito más pasaditos, son un poco más narcóticos. En general, tricomas más claritos, es decir, más blanquecinos, no transparentes, sino que blanquecinos, en general uno piensa que son un poquito más psicoactivos. Personalmente, a mí me gustan más eso. Bueno, estos tricomas entonces se disuelven rápidamente con el etanol y
Si yo quiero solamente extraer esto, lo que voy a hacer es cortar. Incluso ni siquiera puedo cortarlas. Puedo solamente abrir mi cogollo y hacerle pasar a ese cogollo un poquito de etanol. En cambio, si lo que yo quiero es, además, obtener los terpenos, lo que tengo que hacer es triturar la materia vegetal, picarla, porque los terpenos no están por la parte de afuera de la planta, sino que están adentro. Tengo que romper las células para que se liberen estos terpenos. Entonces, mientras más triture, más terpenos también voy a lograr extraer desde mi planta para incorporar en mi preparado. En general, y aquí les quiero repetir que el esquema de titulación para la administración es siempre de mayores a menores concentraciones. Y lo habíamos conversado porque yo les había dicho que aquí quería que pusiéramos especial atención, porque como Fernando les comentaba, en los casos sucede que las primeras dosis de cannabinoides o las primeras dosis de THC lo que hacen es apagar las células que inhiben, es decir, tienden a excitar un poquito. Si yo apago lo que me inhibe, me prendo. Entonces, en personas que tienen algunos desequilibrios o que tienden a ser más sobreexcitados, que tienen actividad neuronal un poquito mayor, eso podría eventualmente ser un problema, es decir, aumentar las convulsiones. Fernando les mostraba un trabajo en el que mostraban algún número de niños que al utilizar cannabinoides convulsionaban más. En ese trabajo también los autores discuten que corrigieron eso al corregir el modo de administración de cannabinoides. En general lo que hicieron es darle más. Porque con una dosis pequeña se sobreexcita, pero con una dosis un poquito mayor llega al efecto inhibitorio, que es lo que uno espera que suceda con la terapia canábica en los casos de epilepsia. Entonces, cuando no vamos a tener esta consideración tanto desde menor a mayores concentraciones, en los casos de niños o de personas con epilepsia. Aquí, a la palabra menor, yo le pondría medianas. Desde medianas a mayores concentraciones, dándole el contexto más riesgoso a darles muy poquita cantidad de cannabinoides a personas que tienen epilepsia. La potencia final del extracto va a depender de, por supuesto, las variables de extracción. Sin embargo, la materia vegetal lo define casi todo. Si yo uso hojas, voy a tener extractos suaves, bajos en potencia, bajos en cannabinoides. Puede ser que sean muy ricos en terpenos, pero bajos en cannabinoides. Si utilizo flores, por supuesto, el contenido de cannabinoides aumenta. También tienen muchos terpenos, pero lo que prepondera en ese tipo de preparados son los cannabinoides. Y en general podemos decir que estas tres preparaciones son las preparaciones más básicas de cannabinoides, de cannabisativa. Indicando que la infusión sería la de menor potencia hasta la producción de un extracto concentrado, de lo que les voy a hablar a continuación, con la mayor potencia. También, y de potencia variable, están los productos comestibles. No les quiero hablar mucho de los productos comestibles, bueno, porque en el otro taller están hablando de esto, y porque justamente la variabilidad de la potencia hace que los productos comestibles en general quizás no sean la mejor opción para obtener un preparado lo más estándar que yo quiero para un uso medicinal de la cannabis. Entonces, para hacer una infusión, nosotros sabemos que, bueno, una agüita de cannabis. Sabemos que el agua no es un buen solvente, sin embargo, al darle un poquito de temperatura, realmente sí logra extraer suficiente. Entonces, lo que uno hace es utilizar materia vegetal. Yo les recomiendo hojas sanas de poda, nunca hojas media feas de poda, u hojas de manicura, es decir, las hojas que vienen acompañando la flor una vez que yo cosecho las flores. No les recomiendo hacer una infusión de flores, principalmente porque la extracción es fome, es mala, no es una buena extracción. En el fondo es un despropósito preparar una infusión de una agüita de flores. Sin embargo, el que lo quiera hacer está en su libre ejercicio de la libertad. La extracción, ¿cierto? Les recomiendo también mantenerse en una temperatura no recién hervida, calentar el agua o hervirla, ¿cierto? Y dejar que se entibie un poco, ojalá que alcance 60-70 grados, justamente para que no se les volatilicen los terpenos que se extraigan desde las hojitas hacia el agua. Y durante 20-30 minutos estamos listos para consumir nuestra agüita. Y particularmente, yo le pongo aquí a esta foto de adultos mayores porque en adultos mayores realmente parece ser un muy buen inductor del sueño y funciona como un ansiolítico y analgésico suavecito. La tintura madre canábica, es decir, el extracto alcohólico.
fitofármacos desde 1860 para tratar una amplia gama de afecciones que iban desde dolores de cabeza hasta las crisis espásticas por el tétano. La tintura madre canábica es uno de los fármacos más antiguos de la farmacología, digamos, de la historia de la farmacología, y por supuesto podemos usar, les recomiendo, hojas de manicura y flores. No tiene mucho sentido preparar una tintura canábica de hojas de poda porque casi no tienen, o sea, perdón, una tintura madre con hojas de poda porque tienen muy poquita concentración. Sin embargo, por supuesto, siempre lo pueden hacer. Utilizando hojas de manicura va a preponderar van a preponderar los terpenos en nuestro preparado, y utilizando flores, los cannabinoides, aunque ambos grupos están presentes en las dos preparaciones. ¿Cómo lo preparo? Bueno, lo que les comentaba delante, se tritura la materia vegetal, en este caso, se tritura en presencia de alcohol etílico para análisis PA enfriado, es decir, yo lo guardo en el freezer y, por supuesto, el alcohol no se congela, yo lo guardo en el freezer de una noche a la otra o durante un día entero y no se debería nunca congelar. Lo que sí va a hacer es enfriarse y vamos a moler en presencia de alcohol enfriado, principalmente la temperatura. Lo que nosotros queremos lograr enfriando es inhibir algunas enzimas propias de la materia vegetal que pudieran degradar nuestros cannabinoides o nuestros componentes de interés, ¿cierto? Entonces, bajando la temperatura, disminuye la actividad enzimática, proteolítica o lítica en general degradativas de estas enzimas. Muelo bien la materia vegetal y dejo que se asiente, es decir, la dejo ahí un ratito tranquilita sin que se mueva. Una vez que se asienta, ¿cierto? Voy a tener aquí una materia vegetal y aquí lo que me sobró de alcohol, lo que usé para moler. Con una regla, o si tienen un envase graduado, mido cuánto es el volumen de esta materia vegetal, a lo que yo le llamo, por supuesto, volumen vegetal. Para hacerles un ejemplo, lo que medí acá es 1.3 centímetros. Para cuánto etanol le agrego o cuánto aceite le agrego para hacer esta extracción, 4 veces, completo hasta 4 veces este volumen. Es decir, si mi volumen de materia vegetal es 1,3, hasta 5,2 centímetros completo con etanol. Entonces, de esta forma lo que yo consigo es un poco estandarizar en casa la forma en que yo preparo o la concentración de las cosas que yo preparo para mi terapia canábica. Luego de agregar el etanol hasta el volumen que corresponde, ¿cierto? Los 4 volúmenes de la materia vegetal, lo que sucede acá es que comienza la extracción. Lo dejo reposar y mientras yo lo deje reposar y 1 o 2 veces al día, 3 veces al día, lo mueva un poquito, lo que ocurre es que se intercambian las moléculas desde la materia vegetal hacia el solvente, tal como se los comentaba anteriormente. Se extrae, ¿cierto? Durante 5 a 10 días. Se filtra, con un filtro de café puede ser, ojalá un filtro un poquito más, menos poroso, con poros más chiquititos que el café, y luego se traspasa a un frasco o botella con tapa. ¿Por qué lo vamos a traspasar a un frasco o botella con tapa? Para decarboxilar. Yo les recomiendo utilizar estos frascos, los venden en varias, lo venden en la mayoría de distribuidores químicos y los buscan por frascos con tapa azul incluso les pueden decir, tapas naranjas también hay. Van a saber al tiro qué es lo que tienen que hacer. Y este frasco se calienta a baño María, es decir, a ebullición, por 60 minutos, para alcanzar ese grado de decarboxilación que les había comentado antes con ese trabajo, con esos gráficos de decarboxilación que revisamos. Luego que yo decarboxilo, es decir, mi baño María, 1 hora, dejo que se enfríe a temperatura ambiente y solamente cuando está enfriado a temperatura ambiente tomo el frasco y lo bato. Lo bato fuerte para intentar de que los terpenos que se encuentran volatilizados en el gas que se encuentra todavía guardado dentro de la botella, se incorporen a mi etanol, es decir, se resolubilicen en el etanol. Luego que yo consigo eso, solo me queda envasar en frascos color ámbar, ¿cierto? Porque los cannabinoides y terpenos son moléculas fotosensibles y se almacenan entonces en un lugar frío, ojalá dentro del refri donde se guardan las verduras, que tiene aproximadamente 4 grados Celsius.
Si yo preparo tinturas, si mi tintura canábica proviene de una planta más bien índica, yo les digo a esto gotas para la noche. Estas las uso para más bien dormir. Y si yo utilizo cannabis más bien sativa, le llamo gotas para el día. Son gotitas que yo uso para poder funcionar bien durante el día sin tanto sueñito. La administración es digestiva, muy parecida al Viadil. Gotitas diluidas en un poquito de agua, ¿cierto? Y para adentro. Tópicamente, si lo mezclo con cremas para friega, también, lo vamos a comentar un poquito más adelante, también se pueden utilizar. Su uso es más bien paliativo. El uso de las tinturas nunca es curativo. Paliativo, alivia molestias. Analgésico, antiinflamatorio, antiemético, es decir, disminuye las náuseas. Ansiolítico, antiespasmódico, anticonvulsivante. Pero lo más importante, diría yo, o una de las cosas más importantes de esta tintura, es que además es un gran potenciador de la resina de cannabis o del extracto concentrado de cannabis, que se los voy a conversar un poquito más adelante. Bueno, la friega canábica, como les comentaba, si ustedes preparan una tintura canábica, desde la tintura canábica que preparen, la mezclan con una base oleosa, que puede ser un aceite fluido para preparar una emulsión, o una cosa tan inerte, o sea, insípida, como la vaselina sólida en el formato que yo lo quiera, como una crema. Esto básicamente lo que hace es cambiar la matriz, la densidad de la matriz en la que me va a quedar mi preparado al final. Les recomiendo para esto usar aceite de cáñamo, porque es el aceite que se extrae desde la semilla, ¿cierto? Y contiene algunos precursores de cannabinoides que pudieran ser positivos en esta preparación. Además, el aceite de coco, que aparentemente ayuda bastante a la absorción, mejora la absorción de los cannabinoides. Aceite de calabaza también se utiliza bastante porque contiene propiedades antiinflamatorias. Y como les comentaba antes, la forma más fome, ¿cierto?, utilizar vaselina sólida, pero que le da una consistencia más cremosa. Ya habíamos conversado acerca de sus usos y cierto que son solo paliativos. El extracto de cannabis en aceite también se los voy a comentar. Es básicamente igual que el extracto en alcohol, solo que la diferencia es que el filtrado es un poco más complicado. Ahí pueden ustedes elegir de qué forma filtrarlo. Les recomiendo en este caso utilizar filtros con poros más grandes que pequeños, a diferencia del extracto etanólico, y se deja enfriar, ¿cierto?, después de decarboxilar de la misma forma, se deja enfriar hasta temperatura ambiente y también se envasa en frascos que los protejan de la luz. El extracto concentrado de cannabis es básicamente la preparación de una tintura, ¿cierto?, con su respectiva decarboxilación. Sin embargo, luego de decarboxilar, lo que yo hago es traspasar mi preparación a un frasco de boca ancha y poner a evaporar todo este etanol. Cuando yo evaporo todo este etanol, ¿cierto?, considerando siempre evaporar a temperaturas menores a 65 grados para que no se nos arranque ninguno de los terpenos, lo que hago es obtener una resina, como un residuo que queda pegado al fondo de mi frasco, que es dura. Es difícil de manipular, se enfría un poco y se pone más dura. La entibio, pero no, difícil de manejar. ¿Qué es lo que hago entonces para poder manipularla? Le incorporo, la homogenizo con algún aceite. De preferencia, diría yo, aceite de coco, porque ayuda mucho pareciera ser que es un muy buen ayudante para la incorporación de los cannabinoides. ¿Por qué es importante también utilizar algo que los ayude a incorporar? Porque cuando las moléculas se concentran mucho, que es lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Todas las moléculas que yo tengo aquí en mi etanol, lo que estoy haciendo es dejarlas aquí, en un residuo. Es decir, está súper concentrado. Lo que pasa acá es que las moléculas se agregan, es decir, se juntan, se pegan y no se absorben. El organismo ya no lo logra absorber. Por eso es importante incorporar aceite de coco, algo que ayude a mejorar su biodisponibilidad, se llama. ¿En qué casos utilizo yo el extracto concentrado de cannabis? Bueno, es el extracto de mayor potencia, de modo que lo voy a utilizar solo en caso de los niños con epilepsia, por ejemplo. Tópica también lo puedo usar mezclada con crema, o para crisis de dolor o crisis de inflamación, perdón. Sus usos paliativos, ¿cierto? Habíamos conversado, y sus usos curativos, lo voy a dejar acá entre comillas, tiene que ver con su efecto antitumoral y anticonvulsivante. Y particularmente el uso antitumoral es el que les quiero comentar un poquito, porque
Bueno, porque el cáncer es una enfermedad que está en muchas partes. Probablemente más de alguno de nosotros conocemos a más de una persona con esta enfermedad, así que les quiero contar un poquitito acerca de ella. Básicamente, el cáncer es una enfermedad donde las células se dañan y así, dañadas como están, se reproducen. Se reproducen células más dañadas y forman un tumor, finalmente. Eso es como en un cuento corto. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con la cannabis? Dejar que esto se produzca, es decir, revertir este proceso, revertir la formación del tumor. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo contar acerca de forma como más gruesa acerca del cáncer? Es que lo que ocurre es una disfunción celular, una disfunción de una célula, por algún motivo, a la cual los mecanismos de reparación propios de la célula no logran recuperar. Es decir, la célula trata de repararla, no lo logra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Activa mecanismos de muerte celular, porque cuando una célula dañada se sigue reproduciendo, justamente aparecen enfermedades como el cáncer. El cuerpo lo sabe, las mismas células lo saben. Sin embargo, a veces no se logra, a veces no se consigue eliminar estas células. Y aparece el cáncer. Entonces, el cáncer son células básicamente desreguladas. No tienen idea cómo regularse porque han perdido su capacidad de reconocerse a sí mismas como enfermas. De modo que se nos daña el DNA, ¿cierto? Se disfunciona, replica y propaga y se nos forma un tejido que además, estas líneas que ven ustedes acá, muy artistas, son algo así como vasos sanguíneos que irrigan el tumor. Claro, porque cuando yo tengo una masa de células creciendo, las células que están al centro les cuesta acceder a los nutrientes. En ese caso, el tumor desarrolla un mecanismo para poder nutrirse en las partes más profundas e internas. ¿Qué es lo que hacen los cannabinoides? Bueno, pareciera ser que restablecen la función normal de las células. Es decir, disminuyen la capacidad de crecimiento, disminuyen su capacidad aumentan su adhesión, es decir, disminuyen la probabilidad de que estas células se arranquen del tumor y pasen al torrente sanguíneo a invadir otros órganos, disminuye la angiogénesis, ¿cierto?, que es la formación de estos vasos sanguíneos, y también permite que las células se den cuenta que están súper dañadas y activen sus mecanismos de muerte celular. Esta muerte celular se llama apoptosis. Yo me imagino que la han escuchado en otros lados. Se llama muerte celular programada, también le dicen. Y son básicamente todos los mecanismos que activan la célula para evitar justamente un proceso cancerígeno. Con la cannabis se ha visto eficiencia preclínica en varios tipos de cánceres, como ven acá: gliomas, tumores pancreáticos, hepáticos, de mama, etcétera, etcétera. Principalmente la evidencia apunta a la actividad de THC, ácido o decarboxilado, y CBD, ácido o decarboxilado. ¿Y en qué condiciones sucede esto? En una condición bien particular, chiquillos. Y eso es lo que les quiero mostrar acá. Así se hacen estos experimentos, básicamente. Se toman las células de un tumor, se cultivan y se las trata con diferentes agentes. Aquí la trataron con THC y ven cuántas de ellas mueren. Entonces, esto se expresa en porcentaje de células que mueren o que hacen apoptosis, ¿ya? En la medida que aumenta la concentración de THC, lo que observamos es que las células van muriendo más. Se hace importante a esta concentración de THC. Sin embargo, nosotros ya vemos que comienzan a morir por más o menos por aquí, por estas concentraciones de acá. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí no sucede, pues, chiquillos. Si yo consumo poquita cannabis, probablemente no voy a conseguir que mis células tumorales mueran. ¿Qué concentración es eso? Porque está expresado esto en términos de micromolar. La concentración aproximada de esto que se hace en una placa Petri es de 630 nanogramos por ml en medio celular, es decir, en mi placa. ¿Qué es lo que tengo yo que conseguir? Esa concentración en sangre o esa concentración en el tejido tumoral para lograr el efecto antitumoral, por supuesto. ¿Cómo consigo eso? Bueno, y esto por supuesto porque los modelos celulares no son iguales a los humanos. Nosotros, el modelo celular, uno va y encima en la placa Petri, ¿cierto?, le pone la molécula que estoy estudiando. Sin embargo, nosotros o la ingerimos vía oral, o vía vaporizada, o vía rectal también podría ser. ¿Qué
tenemos que hacer para alcanzar ese tipo de concentraciones? Bueno, tenemos que consumir harto. ¿Cuánto? Harto, chiquillos, harto. Sabemos que 0,75 gramos de una flor, si yo me fumo un cigarro de 0,75 gramos, que es un cigarro más o menos estándar, de una flor bien poco potente, al 3,5% de THC, al cabo de que yo termine este séptimo puff, fue la última aspiración de este cigarro, lo que alcanzo en promedio en sangre son 162 nanogramos por ml, con 0,75 gramos de una flor de baja potencia. 162, varias veces menos de lo que realmente necesito para, teóricamente, atacar este cáncer. Y también quiero que pongan atención acá. Me gustaría que vieran la diferencia. Este es el número, es la persona, digamos, que menos incorporó cannabinoides en la primera inhalación o en la última, y que más incorporó en la primera y en la última. ¿Ven cuán distinto es? Una persona que consume lo mismo tiene desde 76 hasta 267 nanogramos por ml. Y eso es súper interesante porque, bueno, básicamente hace que la terapia se concentre personalmente en el individuo que se encuentra enfermo, porque este valor va a depender absolutamente de ese individuo, no de nadie más. Sin embargo, vamos a aproximar que estamos más o menos, el promedio de esto es aproximadamente de 162 nanogramos. Si usamos cannabis más potente, una cannabis de potencia media, al 10% de THC, ¿cuánto necesitamos nosotros fumar para alcanzar 500 nanogramos por ml de sangre? 1,5 gramos. 1,5 gramos de cannabis al 10%, rapidito, me lo tengo que fumar de una para que así alcance ese pic de concentración de cannabinoides que necesito en sangre. ¿Se dan cuenta, chiquillos? 1,5 gramos, 2 cigarros de una potencia media. Eso es bastante. Si no lo quiero fumar, sino que lo quiero absorber, lo quiero incorporar vía oral o digestiva, tengo que ahora multiplicarlo por 2,5 veces, porque es 2,5 veces menos eficiente que la vía inhalada. Entonces, de 1,5 gramos pasamos a 4 a 5 gramos de cannabis de una potencia media para alcanzar esta concentración en sangre. Si lo pasamos a resina, a aceite, aproximadamente lo que uno obtiene, o sea, lo que uno debería ingerir son 0,8 a 1 ml de resina, considerando que existen 5 gramos de flor por ml en la resina que yo estoy consumiendo. ¿Se dan cuenta? Las cantidades son altísimas. Es decir, si mi objetivo con la terapia canábica no es paliar dolores, no es paliar inflamación, sino que es detener un cáncer, la forma que yo tengo que considerar para abastecerme tiene que considerar que yo debo consumir grandes cantidades diarias. Y esto diario no es a lo largo de un día entero, sino que es de una vez. Lo que yo necesito es que mi cuerpo se dé cuenta con un pic de cannabinoides que tiene que hacer apoptosis. Aparentemente esa es la vía. Sin embargo, insisto, esta diferencia de los valores acá es súper importante porque hay personas que indican que a ellas se les detuvo el crecimiento tumoral usando poquito, usando tintura. Bueno, probablemente ellos son de por aquí. Es decir, consumen lo mismo que consumen otros, pero absorben un montón. Entonces, por eso, también sería súper interesante y muy útil que pudiéramos nosotros determinarnos un perfil de cannabinoides y terpenos en suero, en sangre. Un examen, como una bioquímica que uno se hace, o una hoja hepática que uno se hace, que nos tomen sangre y podamos medir a qué concentraciones alcanzo yo con la cannabis que estoy consumiendo y la cantidad, para poder hacer este cálculo. Les había contado yo, les había dicho que cannabigerol parece que había que ponerle ojo. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, porque una farmacéutica ya puso ojo y ya la patentó para su uso contra el cáncer. ¿Por qué hacen eso ellos? ¿Basados en qué? Particularmente en este experimento, que lo que hace es tomar un ratoncito, le inducen la formación de tumores, lo tratan con diferentes cannabinoides y luego cuentan cuántos tumores desarrolló ese ratón. Lo que observan con algunos controles y algunas combinaciones de cannabinoides es que, claro, disminuye, ¿cierto?, respecto al control, disminuye el número de tumores, pero con CBG, ¿ven acá? Ni siquiera hay barra, nada. Vieron cero formación de tumores. Entonces dijeron, ya, patentarlo al tiro.
Entonces, yo les digo, ojo, porque si las farmacéuticas hacen esas cosas, entonces probablemente esto sea útil para tratar el cáncer, sea realmente útil. ¿Cómo podemos obtener el CBG? ¿Se acuerdan que yo les contaba que el CBG era el precursor? Bueno, pareciera ser que el CBG se produce en un pic, o sea, se acumula en la planta, y cuando la planta madura, luego activa las enzimas que producen THC, CBD y CBC, y disminuye el CBG, es decir, se va gastando el CBG. Quizás lo que nosotros pensamos es que en cosechas tempranas podríamos obtener grandes cantidades de este CBG, siempre en su forma ácida, de modo que si yo preparo un extracto de una cosecha temprana, podría tener CBG-A, y si lo decarboxilo, podría obtener mi CBG en su forma decarboxilada, como pareciera ser que funciona aquí, ¿cierto? Que es lo que nos gustaría. Lo siento. Bueno, eso, y considerar la preparación de extractos con cosechas más tempranas, que era lo que les comentaba. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que considerar? ¿Qué tipo de preparación quiero para los distintos usos medicinales? Infusiones, tinturas y friegas, extractos concentrados, en ese orden, ¿cierto? Para tener diferentes potencias según lo que yo quiero obtener, Y también un poco recordarles que, como decía Fernando, les mostraba este gráfico, ¿cierto? Altas concentraciones para cáncer, menores concentraciones para dolor, medianas para epilepsia. Interesantemente, o sea, más que interesante, yo lo encuentro una oportunidad muy linda, porque nos permite a nosotros, dado que tenemos poca guía farmacológica, no tenemos perfiles, no tenemos formas de examinar, no tenemos formas de estudiar qué le pasa a mi cuerpo hoy, digamos, formas legales más bien, para evaluar qué le pasa a mi cuerpo con las terapias canábicas, lo que en general uno hace es evaluar el bienestar. Me siento mejor, me siento peor, me siento mejor o me siento peor, más contento, más triste, tengo sueño, estoy molesto. Evaluación del bienestar. Y eso, creo yo, chiquillos, es una oportunidad para retomar el control de nuestra salud y también para considerarla como una herramienta de autonomía para la vida, porque al yo forzarme a ponerme atención, también lo voy a aprovechar como una herramienta de autoconocimiento. Y el autoconocimiento, por supuesto, deriva en una autonomía más concreta, ¿cierto? Así que, muchas gracias.